Y hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestra plática semanal de Dibuacé, donde cada semana les traemos distintos temas. En esta ocasión tenemos un tema muy especial que teníamos un rato que queríamos traer, pero pues por razones logísticas no habíamos podido hasta ahorita. Entonces, hoy vamos a traerles pues una presentación muy importante de un personaje histórico que la verdad no conocíamos tanto, ya que bueno, ahorita que hablen de él van a ver que sí tuvo un gran impacto, pero no tanto un impacto para los temas que trabajamos siempre, como que estábamos muy cerca, pero no acabamos de coincidir. Y tenemos un invitado de lujo, justamente, gente de Facebook. Justo desde Tierras Tapatías, la Perla Tapatía de Guadalajara, tenemos a Daniel Galarza, que por cierto tiene una playera de dinosaurios y eso está padrísimo. Sí, sí, se logra, sí, por si logran ver ahí, pues se ve justo ahí el T-Rex, ¿no? Lo cual me recuerda muchísimo que Fer y yo cuando vamos a Guadalajara nos encanta el Museo Paleontológico de ahí. Tiene una colección de minerales así enorme y tienen un Velociraptor, creo, así como súper armado y está genial, ¿no? Entonces, eh, también el tema nos lo habían pedido muchísimo en redes, aquí en Dibu, y pues bueno, ahora tenemos un invitado de lujo porque él es filósofo y se especializa en filosofía de la ciencia, que para aquellos que hemos tocado alguna vez el terreno escabroso de la filosofía, sabemos que la filosofía de la ciencia es como súper demandante y súper pues compleja, ¿no? Pero entonces, pues Daniel ahorita nos va a hablar un poco sobre este tema y entonces vamos a presentarlo rápidamente y nos va a platicar más al respecto. Daniel Galarza Santiago es tesista de la licenciatura en filosofía con especialidad en la filosofía de la ciencia. Es creador del blog El Escéptico de Jalisco. ¿Cómo te hallamos, Daniel, en el blog? Para que busquemos tu blog. Mira, el blog es fácil, es elescépticodejalisco.blogspot.com o buscarlo como tal, como El Escéptico de Jalisco. Te aparece en Facebook, en Twitter, googleándolo, por todos lados. Perfecto. Súper, genial. Pues para las personas que nos están viendo de Sudamérica y de Centroamérica, nuestros compañeros ticos también por allá que luego nos escriben mucho, pues acuérdense, es el escéptico de Jalisco, ¿sale? Jalisco es un estado acá de la República Mexicana, muy importante, de ahí son los mariachis. Ha colaborado en Factor 302.4, así está bien, 302.4 en Verificiencia. Verificiencia es esta plataforma hermosa que los que hacemos divulgación científica sabemos que es una iniciativa social que ayuda a verificar justamente los datos, ¿no? Entonces está padrísimo. Chequen los datos de Verificiencia. Filosofía en la red. El extinto, sitio web en español de la Fundación Richard Dawkins para la razón y la ciencia, que me comentabas, Daniel, que pues es una iniciativa que viene directo del Reino Unido, ¿verdad? Sí, es la versión en español de la página oficial de la Fundación Richard Dawkins. Ya hoy Perfecto, en pues día ya no tenemos... está, por desgracia, pero tuvo su momento de auge a principios de la década Excelente. Y me pasada. imagino que todavía podemos consultar como los archivos y todo lo que quedó ahí como el material, ¿no? Yo creo que en Web Archive sí sale, porque Súper. si buscas la página como tal, era es.richarddawkins.net y ya no sale. Wow. Ah, no, sí, pero pues bueno, en algún lugar de la red, ya sabemos que Sí, todo lo que se sube a la red se queda por ahí. sí, se Eh, queda eternamente. Ha ofrecido conferencias en el programa educativo de psicología de la Universidad Autónoma de Occidente, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, que es la Universidad de Guadalajara. La Sociedad Astronómica de Guadalajara y el Colegio de Profesionales de la Psicología de Jalisco, de la UDG también. La tesis en la cual trabaja actualmente busca proponer la filosofía de la pseudociencia como un nuevo campo de investigación epistemológico. Entonces,
Entonces, Daniel, te dejamos para que nos platiques el tema de la semana y al término regresaremos un poco a platicar sobre eso y un poco más acerca de tus proyectos. Les recordamos igual que si quieren mandar saludos, pues estamos en todas las redes que ya conocen y las preguntas para nuestro ponente, para Daniel, justamente se las haremos llegar hasta la perla de Occidente, ¿sale? Bueno, Muy bien. ¿está todo, Bueno, Daniel? sí, gracias. No, primero, pues muchas gracias por la invitación. Yo les había quedado mal por un rato ya y me había retrasado un poco. Pero pues a mí me fascina siempre estar con estos temas, hablando de lo que es la pseudociencia, de lo que es a veces la charlatanería paranormal y qué tiene que ver eso con la filosofía y con la divulgación de la ciencia. Entonces, si gustan, vamos a empezar. Ustedes me dicen sí, ya se ve. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien. Pues comencemos. A lo mejor los anuncios hablaban de un mago científico. Ciertamente, Randy es conocido como un mago bien metido en la ciencia, un mago de profesión que conocía la ciencia, pero también, como todo mundo, tenía sus propias concepciones generales sobre lo que es la ciencia, lo que es la pseudociencia, etcétera. Y eso es lo que vamos a llamar la filosofía de la pseudociencia, ese conjunto de ideas generales sobre qué diferencia la ciencia de lo que no lo es. Eso es de lo que vamos a ver. A ver. Ahí está. Bueno, primero, antes de hablar de su obra o de sus concepciones, pues habría que ver, pues, quién es James Randi. Como comentaban, a lo mejor las generaciones más jóvenes, puede ser que ya no sepan quién es James Randi o qué es lo que hizo. Yo creo que lo primero que habría que decir de James Randi es que era un simpático barbón. Pero por desgracia esa descripción pues no nos sirve de mucho, ¿verdad? Simpáticos barbones hay muchos, sobre todo en el mundo académico, como que les da por crecer esa barba para aparentar sabiduría. A mí me encantaría tener una, pero no me sale por desgracia. Aquí, por ejemplo, tenemos a simpáticos barbones como el tío Charles Darwin, el vecino Daniel Dennett o nuestro amigable compañero San Nicolás. El último de la derecha era James Randi, quien lamentablemente pues falleció en octubre pasado. Fue otra de las víctimas del 2020, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a preguntarnos entonces, si James Randi era un mago, si bien entendía la ciencia, hacía trabajos de divulgación científica, también de desenmascarar a los charlatanes que se hacían pasar por científicos o por conocedores de ciertas áreas ocultas, pues eso en qué le interesaría a un filósofo o en qué podría afectar la filosofía, ¿no? Hay un autor muy bueno en filosofía de la ciencia que es Mario Bunge. En este librito, que lo recomiendo ampliamente para entender más el tema de la pseudociencia y lo que la define y diferencia de la ciencia, la nueva edición tiene una introducción nueva de 2013, me parece, y en esta Mario Bunge nos dice justamente que la lectura de James Randi y otros autores escépticos puede ser más instructiva que la de muchos filósofos del conocimiento. Hace un momento, pues nuestros presentadores comentaban que la filosofía de la ciencia puede ser algo complejo, muy exhaustivo. Yo diría también que a veces puede ser oscuro. No solo la filosofía de la ciencia, sino que la filosofía en general. Entonces, habría que separar incluso dentro del área aquellos trabajos que son claros, que son precisos y que además hablan de temas importantes, y aquellos que pues solo parece ser mucha verborrea, mucha palabrería. Aquí vamos a tratar de hablar de algo interesante y de algo importante, por ejemplo. Y Bunge mismo, como filósofo de la ciencia, como académico, reconocía que Randi tenía mucho que aportar también al campo. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces decíamos quién era James Randi. Para empezar, su nombre completo, pues, era Randall James Hamilton Swingy, bien fácil de aprender, ¿verdad? Igual podemos decirle el asombroso Randy para los compas. Este personaje abandonó los estudios, de hecho, a una edad muy temprana. Él terminó lo que es el equivalente aquí a la secundaria y después de eso huyó de su casa y se unió al circo. Allí es donde comenzó a aprender trucos de magia, ilusionismo, prestidigitación y acabó volviéndose un profesional en esta área. Se volvió
el heredero, vamos, de otro gran prestidigitador del siglo XX, que era Harry Houdini. Houdini, para quienes no sepan, es una de las leyendas del escapismo. Le gustaba meterse en tambos llenos de agua, colgarse de los pies con camisas de fuerza y tratar de escapar. Houdini rompió varios récords sobre escapismo y Randi se ocupó de romper esos récords después. Haría bastantes trucos muy, muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, se colgó de los talones de los pies en la catarata del Niágara, si no recuerdo mal. Oh, ¿en dónde era? No, sí, creo que sí, fue ahí. Y con una camisa de fuerza en un helicóptero. Entonces, era un showman en su juventud. Y claro, igual que con Houdini, no faltaban las personas que pensaban que Randi, como mago, tenía poderes sobrenaturales. De hecho, Houdini se enfrentó mucho a este tipo de personas, incluyendo a su amigo Arthur Conan Doyle, que fuera autor de Sherlock Holmes. Doyle estaba convencido de que Harry Houdini tenía poderes paranormales. Incluso cuando Houdini mismo le decía que solo eran trucos, Doyle le decía, no, lo que pasa es que tienes poderes paranormales, pero no eres consciente de ello. Pues algo parecido le pasaba a Randi. Y al igual que a Houdini, esto le inquietaba cuán fácil era engañar a las personas y dejar que se convencieran de que alguien que estaba haciendo trucos en realidad tenía poderes sobrenaturales. Esto lo haría que se encaminara por el mismo camino, valga la redundancia, de Houdini después de su jubilación como escapista, hacia la desacreditación de los fenómenos paranormales. Se dedica por completo a investigar por qué la gente cree que hay poderes paranormales y qué es lo que venden estas personas que dicen tener poderes paranormales. Él descubriría que en realidad la mayoría de esta gente, si no es que todos, estaban usando trucos propios del ilusionismo y de la prestidigitación como supuestos poderes psíquicos, como supuestas habilidades sobrenaturales. Y esto en específico le enojaría enormemente a Randi. Estaban invadiendo su campo profesional y vendiéndolo como una estafa. Y bueno, Randi, en realidad nos podríamos quedar toda la noche hablando sobre todos sus logros. Aquí yo los comprimí de una forma muy rápida. Uno de sus mayores sucesos, por decirlo de alguna forma, es su alocada persecución a Uri Geller. Uri Geller en los años 70 era un psíquico que se presentaba en todos los programas de entretenimiento matutinos y nocturnos, en lo que era, pues lo que aquí en México viene siendo Venga la Alegría y Hoy, programas por el estilo. Uri Geller se presentaba en todos esos. Y él demostraba, así entre comillas, ser un iluminado. Él aseguraba que había adquirido poderes después de ver un ovni. ¿Y cuál era la demostración? Pues la demostración de Geller era que podía doblar cucharas, que podía adivinar lo que una persona enfrente de él estaba dibujando, aunque él se supone no veía el cuaderno. Tenía toda una serie de trucos, vamos, que convencía a la audiencia y a los locutores o a los presentadores de los programas. De hecho, se volvió tan famoso que se habló incluso de un llamado efecto Uri Geller o efecto Geller. Randi perseguiría a esta persona por todos los shows donde él se presentaba. Si Uri Geller se presentaba una noche en algún show, no sé, aquí por ejemplo, ¿qué te gusta? La Cotorrisa. Se presentaba una noche, a la noche siguiente Randi iba y se presentaba en el mismo lugar haciendo exactamente los mismos trucos que hacía Geller para demostrar que pues todo era prestidigitación. Otro de sus casos más célebres es el desenmascaramiento del ministro Peter Popov. Popov era un televangelista que aseguraba podía hablar con Dios y que Dios le decía que tenía que curar a las personas enfermas, claro, a cambio de plata, ¿verdad? Porque pues nadie trabaja de a gratis, ni los siervos de Dios. Entonces, Popov parece ser que adivinaba los padecimientos, el nombre y la dirección de las personas que iban a su show, porque tenía todo un show de televisión.
y parecía adivinar lo que tenía una persona, que la viejita sutana que vive en tal lado tiene cáncer, tiene esclerosis, tiene diabetes, etcétera. Y acertaba casi siempre. De hecho, en sus programas se volvieron populares por esto, porque era capaz de adivinar lo que las personas tenían. Entonces, pues bendiciéndolas, diciendo algunas palabras, gritando y demás, aseguraba que las curaba. ¿Qué es lo que hizo Randy? Lo que hace Randy es ir un día al show de Peter Popoff, va y se da cuenta de que en la oreja de Popoff tenía un audífono. Entonces esto pues lo hizo sospechar de que alguien le estaba diciendo pues la información de las personas, y no parecía ser Dios. No creemos que Dios no necesitaría de ondas de radio para comunicarse. Entonces se retira, contrata a un investigador privado con equipo y captan la señal de radio exacta desde donde la esposa de Peter Popoff le pasaba toda la información a su esposo. Todas las personas que estaban enfermas y que iban al show, primero llenaban fichas con sus datos, con lo que tenían, con su nombre, con su domicilio, y esta información se la quedaba la esposa de este ministro y se la acababa pasando por el audífono. Randy lo expuso en este programa nocturno de Tonight Show, legendario ya en Estados Unidos. Y pues, ¿qué pasó? Peter Popoff acabó en la quiebra porque se demostró que era un fraude. Ya después este señor, pues como todo sinvergüenza, volvería a vender agua espiritual, agua milagrosa, incluso durante la pandemia, perdón, durante la pandemia estuvo vendiendo agua bendita que aseguraba curar el coronavirus. Entonces, pues así de cínicas son estas personas. Sin embargo, ni Uri Geller ni Peter Popoff volverían a tener la popularidad y la fuerza y el poder que tuvieron en los años 70, y todo gracias a James Randi. Randi también fue fundador de lo que es una de las principales asociaciones de investigación escéptica. Los escépticos son estas personas aguafiestas que les gusta lo paranormal, lo misterioso, pero también les gusta la verdad. Y ellos investigan qué hay detrás de los supuestos misterios, no los perpetúan, a diferencia de personas como Extranormal o Jaime Maussan, por ejemplo. Y él es fundador de una de las principales asociaciones, lo que fue el Comité para la Investigación Escéptica de los Reclamos de lo Paranormal, un nombre muy largo que ya después se acortó a el Comité para la Investigación Escéptica. Pues en sus proyectos de investigación también sacó a otro montón de charlatanes, entre ellos al telepata James Heydrich. Además de ser telépata, era psicoquinético. Heydrich decía mover objetos con la mente. Movía supuestamente un directorio telefónico solo con hacer esto enfrente del directorio, y el directorio se abría y se pasaba de página. Randy decidió ponerlo a prueba. Lo que hizo fue poner algunos colchoncitos de esos que se usan de relleno en una caja, que son livianos, pues para ver qué pasaba. Su sospecha era que Heydrich estaba en realidad pues soplando. Y casualidad, una vez que lo ponen a prueba, pues James Heydrich confiesa que sí, que estaba fingiendo, que todo era un truco de magia, y borrado de la faz de la Tierra. Fue el iniciador del proyecto Alfa. El proyecto Alfa fue un proyecto iniciado a finales de los 70, en los que se puso a prueba a los científicos. Y esto es bien importante. Cuando hablamos de engaños paranormales, muchas personas, y sobre todo muchos divulgadores, están con la idea de que las personas sin formación científica son las que caen en los fraudes paranormales o en los fraudes pseudocientíficos. El problema es que no es así. También los científicos caen en este tipo de fraudes, y James Randi buscaba demostrarlo. ¿Qué es lo que hizo? James Randi agarró a dos de sus discípulos de magia, a una persona que se llamaba Steve Shaw, hoy lo conocen como Banakek, es un mago también muy popular en YouTube si lo buscan, y otro mago aprendiz que era Mike Edwards. Estos dos magos pues se hicieron pasar por supuestos psíquicos en un laboratorio, me parece que era en Harvard, si no recuerdo mal,
y fueron con dos presuntos por un equipo de parapsicólogos. En ese entonces, varias universidades de prestigio como Harvard, como Stanford, Oxford, etcétera, tenían posgrados o tenían departamentos o laboratorios de investigación psíquica, investigación en parapsicología. Entonces, pues, y había gente formada en neurociencia, en psicología, etcétera, que investigaba en estos laboratorios o en estos institutos. Y pues Randi quiso ponerlos a prueba. Entonces llevó estos dos pupilos a estos supuestos científicos. Ellos estuvieron haciendo pruebas controladas con los científicos durante 2 o 3 años más o menos. Y, oh sorpresa, los científicos concluyeron que estos dos aprendices de Randi tenían poderes psíquicos auténticos. Estos científicos que tenían años de formación habían sido estafados por dos aprendices de magos y estaban por publicar sus resultados en una revista arbitrada cuando en un evento para anunciar justamente esto, la demostración de un poder paranormal, pues llega James Randi, toma el micrófono y les pide a estas dos personas pues presentarse y decir qué es lo que habían hecho. Pues, oh sorpresa, los engañamos a todos y todo fue plan de Randi. La parapsicología quedó expuesta, creo que si no había estado ya expuesta desde antes, con ese proyecto, creo que quedaban pocas dudas, tanto de la falibilidad de la parapsicología, como de lo fácil que era engañar a científicos con años de formación. Entonces, aquí una de las lecciones más importantes es que ser científico o tener una formación científica no es una vacuna contra la irracionalidad. La vacuna contra la irracionalidad se obtiene del pensamiento crítico, no de la formación científica. Y Randi lo demostró. Y él no había estudiado más que la secundaria. Entonces, y así como este proyecto de fraudes intencionales, él llevó a cabo otros, como el engaño Carlos, en el que se fue a Australia y vendió un psíquico a los medios australianos, asegurando que esta persona canalizaba, Carlos canalizaba había un canalizador que se contactaba con el espíritu Carlos, que tenía 30,000 años de muerto. Y él hablaba de espiritualidad, de trascendencia y de física cuántica y demás. Y los medios de comunicación australianos jamás se molestaron en verificar la historia y así lo invitaban y lo hicieron famoso allá en Australia. Los teatros y auditorios se llenaban cuando hablaban de que iban a presentar a Carlos. Pues, ¿qué pasa? Que otra vez en uno de estos programas, Randi sale para que le diga a su pupilo, su actor, que todo es un engaño, públicamente. Y, oh sorpresa, cuando eso pasa, pues muchos se acaban enojando. Muchos medios de comunicación después salieron con que en realidad no los habían engañado tanto, que en realidad no se lo estaban creyendo tanto, pero pues querían ver qué tan lejos llegaba. Y tú dices, sí, ajá, cuéntame más. En fin, y lo más interesante de Randi es que probablemente es de las pocas personas sin formación científica o académica en publicar en la revista Nature, en la revista más prestigiosa en ciencias. ¿Qué fue lo que pasa? Se publica en los años 80 un artículo de Jacques Benveniste, un inmunólogo muy famoso de aquel tiempo, donde asegura haber encontrado evidencias de la memoria del agua. Ese supuesto mecanismo en el que al colocar una sustancia en agua o en alcohol y mezclarla de cierta forma, aun cuando no queden rastros moleculares de esa sustancia, el agua o el líquido lo recuerda las propiedades moleculares de lo que estuvo en ella. Y esta sería la base, por ejemplo, de la homeopatía, una pseudoterapia desacreditada a más no poder. Pero estaba siendo publicado en Nature, en la revista más prestigiosa de ciencia, entonces algo tenía que estar ahí pasando. ¿Qué pasa? Bueno, el editor de la revista, John Maddox, decide llamar a James Randi. Ya en ese entonces, pues Randi se había hecho de la reputación de cazacharlatanes, y lo invitan al equipo de investigación para ver si realmente el Benveniste y su equipo de laboratorio habían encontrado la supuesta memoria del agua. Randi va, se repiten los experimentos, esta vez bajo la supervisión de Randi, y, oh sorpresa, no se da el efecto.
ya no se encuentra lo que es el supuesto efecto y en cambio se encuentran evidencias de sesgo en la investigación, incluso de conflictos de interés, pues parece que algunos de los colaboradores de Benveniste eran también trabajadores de una empresa homeopática conocida como Boiron. Entonces, Randi junto a Maddox y otro investigador, ya se me fue el nombre del tercero, publican en la revista Nature sus resultados y Jacques Benveniste queda desacreditado para siempre. Por estas mismas persecuciones contra la homeopatía, Randi busca demostrar que esta pseudoterapia pues es inocua, que no sirve para nada. ¿Y cómo lo hace? Decide suicidarse homeopáticamente. En cada presentación que hacía pública, se iba con su frasquito de somníferos homeopáticos, unas supuestas pastillas pues para dormir, ¿no? Y la cajita incluso te viene con contraindicaciones y qué hacer en caso de sobredosis. Lo que hacía Randi era gustoso tomarse todo el frasquito al inicio de su charla, de su presentación, y al final de la presentación comentaba al público lo que se había tomado, somníferos. Si estos hubieran funcionado en algún momento, habrían matado a James Randi y nunca pasó. Fue así como inician los suicidios homeopáticos, algo que después se conocería como el desafío 1023, que se popularizaría mucho allá para 2010, me parece, en lo que diversos grupos se suicidan homeopáticamente, también tomando chochitos frente a secretarías de salud, hospitales y demás, Y esto demostrando pasó que en la México, ¿no, homeopatía no Daniel? sirve. ¿Cómo? Esto pasó en México, ¿no, Daniel? Según yo recuerdo. De hecho, una de Sí. las personas que tenemos acá viéndote y que te manda muchos saludos, Martinus Farragosus, dice, saludos al siempre polémico Daniel Galarza, el escéptico más bloqueado por otros escépticos. Y justamente, si no mal recuerdo, Martín Fragoso es uno de los que ha participado en estos eventos en el que se toman muchos chochitos homeopáticos y al final sí Sí, terminan con un buen de efectos secundarios, pero por el alcohol de los chochitos sí, homeopáticos. claro. No por, Terminan felices. exacto, terminan como súper happy, súper todo bonito y así. Y aprovechando la interrupción, nada más tantito para los saludos, Claro, claro. tenemos a Fercho Palaces, Eduardo Casas, el doctor Eduardo Casas de la UAM. Qué bueno que nos está viendo. Eduardo Cruz dice hola, Mariana, Josefina Garduño, Belandia, Eduardo Casas, ya lo dijimos. Julio Leonardo, José Miguel Arellano Olvera, Sol Montañez, Jaime Ramos Banqui, y pues nada más tenemos esos saludos por ahora. Sí, sí, Saludos, continúa, saludos. por favor, Daniel. Muy bien. No, sí, mira, los suicidios homeopáticos se popularizan mucho en 2010, me parece, como decía, pero Randi lo hacía de décadas atrás. Lo hacía en cada una de sus presentaciones y es cuando ya después otras asociaciones, me parece que la primera es una asociación inglesa, la que decide copiar a Randi y lanzar este reto, el reto 1023. Así es como se inician los suicidios homeopáticos. Y Randy, obviamente, pues de hacer todo esto, desenmascara psíquicos, televangelistas, telépatas, parapsicólogos, ufólogos, sauríes, homeópatas, pues obviamente se gana muchas enemistades, produce mucho odio a las personas que viven de este tipo de cosas, de estafar a la gente. Entonces, por ejemplo, Uri Geller lo llegaría a demandar en más de una ocasión por difamación, haciendo que Randi se gastara pues una buena feria, una buena lana, defendiéndose de estas demandas. Estas demandas a veces arrastrarían a lo que era el Comité para la Investigación Científica de los reclamos de lo paranormal. Entonces, pues lo que se toma la decisión, tanto por Randi como por el comité, es de que él ya debe de salirse de esta asociación para que ya no la afecte económicamente. Entonces Randy se sale hacia los años 90. Algunos dicen que de una forma pues un poco injusta de que el comité le haya dado la espalda. Otros pues entienden más o menos el contexto en el que estaban. Y Randy crea su propia asociación, la Fundación James Randi para la Educación a mediados de los 90, en el 96, si no recuerdo mal. Ya en ese entonces, Randy comienza a ofrecer lo que sería pues la razón principal por la que se volvió famoso mundialmente, el premio del $1.000.000, que así se le conoció. Al principio era menos, eran cerca de $10,000, si no me falla la memoria.
pero gracias a un donativo, pues logra juntar el millón y ofrecía $1,000,000 a quien demostrara la existencia de un poder sobrenatural, de un fenómeno paranormal, de la efectividad de alguna pseudoterapia como la homeopatía o cualquier cosa que fuera, que estuviera dentro del mundo de lo que es el mundo de lo sobrenatural o de lo misterioso. Quien demostrara que algo así existe en experimentos controlados se llevaría $1,000,000. Y de hecho, Randy era gustoso, enseñaba su cheque de $1,000,000 que estaba listo para dárselo a quien le demostrara, pues, que existía lo paranormal. Lamentablemente, pues, nunca llegó esa persona. Hubo muchas personas que solicitaron el premio, el reto, que aceptaron el reto. De hecho, de personalidades famosas, solo una psíquica que se llamaba Sylvia Brown, que también era profetisa, aceptó este reto públicamente, pero después se desdijo y prefirió ya no aceptarlo porque James Randi decía era ateo. Pues bueno, a sus razones tenía esta psíquica, ¿verdad? En algún momento también llegó a decir que sí quería aceptar el reto, pero no sabía cómo contactar a James Randi. Y uno se queda así como que, ajá, contactas con los muertos, pero no sabes contactar con James Randi. Ok, está bien, cada quien, ¿verdad? Sus razones. Y el premio jamás se reclamó, jamás nadie lo ganó. El premio se quitó hacia el 2016, 2015, dado que la fundación pasó a ser una organización de subvenciones. Ya hoy en día se dedica a subvencionar ciertos proyectos, ya no es una organización activista. Y esto pasa también cuando Randy se retira ya formalmente de la fundación en 2015, 2016. Pero bueno, entonces vemos que a lo largo de décadas, Randy se enfrenta y desenmascara toda una línea de tópicos del mundo de lo paranormal. Aquí, por ejemplo, enlisté unos poquitos de las cosas que investigó o de las que publicó en libros y revistas. La cirugía psíquica, la homeopatía, la comunicación facilitada, esta supuesta técnica para que los niños autistas se comunicaran con sus familiares. ¿Qué es lo que pasaba? Tenías a un comunicador, a un facilitador, que supuestamente ayudaba al autista a escribir. ¿Y cuál era la tranza? Pues que los mensajes de amor del autista, del niño, en realidad eran mensajes escritos por el facilitador y te cobraban bastantes miles de dólares por eso, así como que vaya estafa, ¿no? Se enfrentó a la radiestesia, esta idea de que con varitas que están dobladas se puede encontrar agua, se puede encontrar petróleo, detectar drogas, etcétera. Se enfrentó a las personas magnéticas, estos curiosos casos de gente que se pegaba cucharas a la cara o pedazos de metal al pecho, que supuestamente eran magnéticos, a los astrólogos, investigó el Triángulo de las Bermudas, investigó sobre el fraude de las máquinas de movimiento perpetuo, estas máquinas que son imposibles si tomamos por válida la segunda ley de termodinámica. Investigó la fusión fría, esta idea de que dos átomos podían llegar a fusionarse a temperatura ambiente o a temperaturas bajas, cuando sabemos que la presión y la temperatura pues deben ser similares a las que están en el Sol, donde se llevan a cabo estas reacciones. Los detectores moleculares, los detectores de mentiras incluidos, la meditación trascendental, las casas embrujadas, y hay un largo etcétera entre las cuestiones que abordó James Randi. Desacreditó históricamente también a muchos vendedores de humo que en su tiempo fueron muy famosos, como Didi Home, un prestidigitador de finales del siglo XIX. Investigó los casos de las hadas de Cottingley, estas haditas que se ven en fotografías de blanco y negro, que engañaron a Arthur Conan Doyle y que lo hicieron escribir todo un libro en su defensa, y en realidad pues resultó que las haditas eran recortes de un libro de colorear, y unas niñas pues los habían puesto de una forma que se vieran reales. Desenmascaró profetas como Edgar Cayce y también dedicó mucha tinta a Nostradamus, quien podríamos llamarlo el mayor charlatán en la historia del mundo moderno.
Entonces, Randy da para mucho, insisto, aquí nada más estoy condensando los casos. Hay muchos, muchos más, algunos muy divertidos, como el de la imagen de los cirujanos psíquicos, estas personas que decían que podían operar sin abrir a las personas y que les quitaban todo lo malo que tenían por dentro. Y Randy lo logró copiar exactamente con vísceras de pollo y algunas formas de prestidigitación, de actuación frente al público. Entonces, nos quedamos cortos realmente con todas las contribuciones, todas las acciones que hizo Randy en sus años de investigador de lo paranormal. Una de las más bonitas, de lo más divertido es esto, el premio Pegasus, un premio que da a conocer en 1980 en su libro Flim Flam. De hecho, es el único que se tradujo al español, en español lo tradujeron como Fraudes Paranormales. Hoy en día es muy difícil de conseguir. Si alguien lo quiere en electrónico, pues me puede contactar y también lo tengo. El premio Pegasus consistía en un premio, por ejemplo, de publicidad para aquellas celebridades que apoyaban alguna forma de misterio o de fenómeno sobrenatural. Y cuando lo anunció en su libro en 1980, de una vez dio los ganadores de ese entonces, del 79, del 80 y del 81. Pero el premio siguió hasta 2013, 2014, si no recuerdo mal. Y en pues cayeron personajes científicos, asociaciones, charlatanes, incluso instituciones públicas que defendían una u otra forma de pseudociencia. Obviamente se lo dio a Uri Geller, para quienes no lo conocen es el de la primera fotografía, a Stanislav Bursinski, que es el de la segunda foto. Este personaje lucra con una clínica que dice curar el cáncer con una terapia antineoplastos, se llama. Nunca ha demostrado que realmente cura a nadie, pero sigue cobrando miles de dólares en la frontera mexicana. A Gary Schwartz, el del medio, el barboncito, este personaje es un parapsicólogo que también le ha dado mucho por temas no solo de psíquicos, sino también de reencarnación. Al doctor Mehmet Oz, popular tanto por su programa que se llamaba Doctor Oz, como por sus presentaciones en el programa de Oprah Winfrey. Este personaje pues ha llegado a promocionar desde productos milagro hasta actitudes que rayan entre lo antivacunas y entre el sospechosismo, o con actitudes antitransgénicas y con eslogans que rayan en lo ridículo, estilo lo natural es bueno, lo artificial no. O Alex Jones, rey de las conspiranoias, es un presentador de radio que le ha dado por presentar las más ridículas conspiraciones, divulgarlas a más no poder, se ha vuelto famoso a partir de esto. Y como ellos, muchos otros, la Iglesia de la Cienciología, la Fundación Templeton, por gastar, creo que $4 millones en 10 años para demostrar la efectividad de la oración en la salud. Se lo dio también al Pentágono, no es que no me acuerdo bien cuál fue la razón. En fin, el premio Pegasus creo que es algo bello por más que uno lo vea, por el nivel de ironía que llega a manejar. Y esto es algo también muy importante. Randy, si algo tuvo a su favor, es que era una persona irónica, era una persona divertida. Estamos acostumbrados muchos de nosotros, por ejemplo, a la imagen del profesor o a la imagen del divulgador, pues con traje y corbata, ¿no? Que nos fascina con las maravillas del cosmos. Pero también hay otras formas de divulgación, unas formas quizás más irreverentes, que a muchos tal vez no les gustan, pero a muchos otros sí. Y Randy lo llevó de una forma magistral. ¿Por qué? Porque lo hacía de una forma en que no se burlaba de las personas, se burlaba de las ideas, porque estas en sí mismas son burlables, porque las ideas ridículas, pues por propia definición, son ridiculizables. Y él sabía cómo hacer este tipo de cosas. A lo mejor a muchos de nosotros ya hoy en día en YouTube o en blogs, intentamos imitar tantito este estilo, pero a veces no nos sale, como que tendemos a olvidar que lo que se debe de criticar son las ideas, las creencias.
que estas no son objeto de respeto, son objeto de análisis, de estudio y también de burla, ¿por qué no? Y Randi lo hizo de una forma pues que inspiró a generaciones completas. Pero bueno, vamos, ya una vez visto quién fue James Randi y lo que hizo, vamos a averiguar qué es lo que Randi consideraba lo que era un trabajo científico y lo que no, lo que era una pseudociencia o charlatanería. Randi habla muy poco realmente de este tema, pues obviamente no es filósofo, no está interesado tanto en esto de diferenciar lo que es la ciencia y lo que es la no ciencia. Randi lo llega a mencionar, por ejemplo, en estos dos libros que aparecen aquí. El primero es una compilación muy bella en honor a Carl Sagan y pues viene un capítulo escrito por Randi basado en una conferencia que él dio en los 90 en donde habla justamente de esta diferenciación. En su enciclopedia de los reclamos y fraudes del oculto y lo paranormal, que está disponible en la página de randi.org completita, también habla muy escuetamente sobre la diferenciación entre ciencia y pseudociencia. Bueno, aquí no lo puse, pero lo que Randi entiende por ciencia es todo lo que tenga que ver con el método científico, todo aquello que es, según él, falsable, que es verificable, que se puede someter a experimentación. Vamos a ver ahorita que esta definición nos puede traer algunos problemas. De hecho, por eso es que en filosofía de la ciencia casi no se usa ya esta idea del método científico como un punto de demarcación para diferenciar a la ciencia. Pero lo veremos primero viendo qué es lo que él entendía por pseudociencia. Él creía que la pseudociencia, pues es ese conjunto de actividades que tiene algunos adornos o obviamente retóricos, generalmente como la apariencia o gran parte del lenguaje utilizado por la ciencia real. Para Randi esto es lo que diferenciaba a la pseudociencia, es lo que la distinguía. Y a veces, decía Randi, la pseudociencia pues podía dar lugar a verdadera ciencia. Podía ser que de entre tantas tonterías dentro de un campo, pues surgiera un tema real, un tema importante científicamente. Él daba pues ejemplos a la homeopatía, la arqueología psíquica, los rayos N, la percepción de las plantas, esta idea de que las plantas tienen sentidos parecidos a los nuestros, y muy popular, fue una idea muy popular hacia los 80s y 90s. Y también afirma que la parapsicología en parte es científica. Ahorita vamos a ver con más detalle este punto. La pseudociencia, dice Randi, se diferencia de lo que es la ciencia demencial. Nosotros podríamos ver en esto como un subconjunto o una subclase de pseudociencias. ¿Qué es lo que distingue a estas? Estos campos de creencias se distinguen principalmente por una característica negativa. Dice que ellos, los practicantes de estas, no tienen ninguna pretensión de parecerse a la ciencia. Al contrario, la atacan abiertamente y con orgullo dicen que no son científicos. Obviamente, pues estas personas, como no apelan a datos científicos, deben apelar a otro tipo de razonamientos que son más defectuosos, como la apelación a la autoridad revelada, al profeta, al autor que están siguiendo, etcétera. Recurren a mecanismos secretos que solo los iluminados pueden saber, y si tú los quieres saber, pues tienes que investigar por tu cuenta, porque ellos no te lo van a decir. Sí, eso suena mucho a terraplanismo hoy en día, yo lo sé. Se habla de la doctrina que se debe de aceptar primero y ya después te preocupas sobre si es verdad o no. Y los ejemplos que daba Randi eran la comunicación facilitada, la curación por la fe, el creacionismo y las máquinas de movimiento perpetuo principalmente. Puede haber más ejemplos de ambos grupos, pero vamos a ver que en realidad separar de una forma tan tajante lo que es la pseudociencia de lo que dice que son ciencias demenciales, lo que es crackpot science, pues puede dar para algunas confusiones, para algunos debates ya de tipo terminológico. Vamos a ver lo que es el caso de la parapsicología. Esto es lo que dice Randi sobre la parapsicología. La parapsicología constituye una verdadera ciencia y merece ser estudiada. Eso afirma en su enciclopedia de fraudes.
Él dice que la parapsicología es una ciencia, primero, porque construye teorías para explicar una serie de eventos. En este caso, pues los fenómenos psíquicos, los supuestos poderes, lo que es la percepción extrasensorial o lo que también se conoce como fenómenos psi. Somete sus teorías a contrastación experimental. Después de todo, hay que recordar que la parapsicología es de las pocas, si no es que la única pseudociencia actual que realiza experimentos. Ahí podemos ver, por ejemplo, que si hablamos del método experimental como un criterio para definir la ciencia, pues no nos queda muy bien que digamos, porque si hacer experimentos y contrastaciones es lo que define la ciencia, pues debemos aceptar que la parapsicología, que la investigación de lo psíquico es una rama de la ciencia. Vamos a ver que no hay razones para pensar eso. Ofrece obviamente cursos en universidades, colegios, escuelas, tiene sus propias escuelas. Aquí en México está el Instituto Mexicano de Parapsicología, aceptado por la SEP, certificado por la SEP, y ahí puedes tomarte tus cursos para aprender a meditar trascendentalmente, para ser parapsicólogo tal cual, o para estudiar alguna pseudoterapia como la homeopatía, la aromaterapia, el reiki, etcétera. Obviamente, pues si aceptamos estos criterios así, pues sin duda la parapsicología es una ciencia. De hecho, muchos de estos criterios pues los comparte con la ciencia, ¿no? Vamos a ver que en realidad no es una ciencia en ningún sentido. Puede ser que la investigación psíquica en sus inicios, en el siglo XIX, cuando no estaba claro que los procesos mentales eran procesos materiales que eran, es decir, propiedad de lo que es el sistema nervioso central, y obviamente no se conocía adecuadamente el sistema nervioso, pues tal vez pudo haber sido legítimo investigar este tipo de reclamos, de afirmaciones, pero hoy en día, y por lo menos desde, no sé, los tiempos de Ramón y Cajal, ya no tendría que ser un campo legítimo, dado que es contrario a lo que sabemos hoy en ciencia. Entonces, vamos a ver, primero, ninguno de los experimentos de los parapsicólogos ha mostrado resultados positivos. Tampoco han sido nunca replicados aquellos que se supone sí muestran esos resultados. Es muy curioso que lo que buscan usualmente los parapsicólogos no es demostrar propiamente que alguien levanta cosas con la mente o que alguien hace una profecía o que leyó la mente del experimentador, sino que buscan anomalías estadísticas, hacen una serie de experimentos con personas que dicen tener poderes y ante cualquier anomalía estadística en la que sus resultados sobresalgan por más allá del azar, consideran que eso es un resultado positivo y que están demostrando o aportando evidencia de algún fenómeno psí. Ha pasado, como comentaba, más de un siglo de elaboración de estas teorías. Y sin embargo, perdón, y sin embargo, no se tiene ningún resultado. Y deja tú de que tengan algún resultado. El campo, como si en un siglo, sigue siendo el mismo. Los métodos de investigación en parapsicología siguen siendo los mismos, a lo mejor con aparatos más sofisticados, con computadoras y todo lo que quieras, pero el objetivo sigue siendo el mismo, buscar anomalías estadísticas que sugieran que hay algo extraño con cierta persona que dice tener poderes. Bueno, los pocos casos que han arrojado resultados, hoy en día, históricamente sabemos que fueron fraudes o estaban sesgados, eran estudios que no estaban bien realizados. El proyecto Alfa puso de ejemplo, puso en evidencia este detalle de que los científicos, por más profesionales que sean, pueden ser engañados, incluso por sus propias convicciones, por su propio deseo de encontrar algo sobrenatural, algo que nadie más ha encontrado en su vida. Bueno, y como comentábamos también, la parapsicología no ha avanzado nunca. Este campo jamás se ha nutrido de lo que hoy en día es la ciencia cognitiva, de lo que son las neurociencias, la neurobiología, por ejemplo, o la psicología experimental. Y a la vez no ha aportado nada a ninguno de los campos científicos hoy en día que investigan la mente y la conducta. Es una islita tal cual, una islita de conocimientos y de creencias, una islita de prácticas que se olvidaron en el tiempo y allí permanecieron inertes, oxidándose. Esa es de hecho
una de las características distintivas de una pseudociencia. Si queremos saber qué campo es una pseudociencia, hay que preguntarnos sobre si ese campo nutre en algo el conocimiento científico, si realmente está ayudando a nuestra comprensión de algún fenómeno, o también si este se está nutriendo de los conocimientos actuales en otras ciencias. Si no está haciendo ni uno ni lo otro, lo más seguro es que estemos hablando de una pseudociencia. Y claro, la presuposición de la existencia de poderes psíquicos es contraria al conocimiento científico en sí. Es lo opuesto a lo que hoy en día sabemos sobre la mente, sobre nuestro sistema nervioso central, de que la mente no es algo que está ahí como un fluido o como una clase de ondas de radio que capta un canal. No, son procesos cerebrales, procesos que se llevan a cabo en el sistema nervioso. Así como el proceso de digestión se lleva en el aparato digestivo, pero la digestión no existe sin el sistema digestivo. No es una cosa, es lo que hace una cosa. En este caso, un sistema, el sistema digestivo. Pues lo mismo con la mente, es lo que hace un sistema, es de hecho una colección específica de lo que hace el sistema nervioso central. Y claro, es increíblemente común que en parapsicología se recurran a explicaciones auxiliares. Que no pudiste demostrar algo, pues es que debe de ser porque hubo un fenómeno oculto que todavía no sabemos tampoco si existe, todavía no podemos demostrar que existe, pero ese debió de haber interferido, en vez de pensar pues que tal fenómeno para empezar no existe en primer lugar. De hecho, Randy tiene una anécdota muy divertida sobre esto. Él platica que en una conferencia, al salir, un par de parapsicólogos se le acercaron y le propusieron, mire, lo que pasa es que las fuerzas psíquicas sí existen, pero estas funcionan hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Esto es lo que le dijeron. ¿Eso qué significa? Bueno, que no hay ninguna disminución en lo que es el transcurso del tiempo de estas fuerzas, ni en el espacio ni en el tiempo. Obviamente, pues esto es violar la ley del cuadrado inverso. Si tú te alejas de una fuente de luz, por ejemplo, pues vas a ver esa fuente de luz cada vez más débil. Entre más te alejes, entre más te acerques, más intensa se ve. De acuerdo a estos parapsicólogos, los poderes psíquicos no funcionan así. Son igual de intensos sin importar dónde estés, dónde te acerques en la fuente o no. Ahora, ¿en qué consistía? Bueno, funcionan, de acuerdo a esta gente, igual de bien a cualquier distancia, a cualquier transmisión, lo que ya comentábamos. Y esto es lo que cuenta Randy. Este era el motivo de que no se hubiera publicado artículos positivos sobre la investigación parapsicológica. Su razonamiento fue el siguiente: si alguno de sus estudios hubiera demostrado la existencia de poder de la parapsicología, habrían escrito un artículo. El artículo se habría publicado en alguna revista científica y entonces alguien como James Randi podría haberlo leído y haber emitido vibraciones negativas que habrían retrocedido en el tiempo hasta alcanzar el instante en el que se realizó el experimento y este habría fallado. Randy se quedó así con esta cara y creo que nosotros también nos quedaríamos con este tipo de explicaciones. Como vemos, es un tipo de explicación que por sí misma no se puede demostrar, que sirve para justificar algo que no se ha demostrado. Esto no se ve en ciencia y si se llega a ver lo de las hipótesis auxiliares o hipótesis ad hoc, son hipótesis que son por definición contrastables. Si tú tienes una anomalía en tu teoría, por ejemplo, la órbita de Mercurio no es, ¿cómo es? No es exacta de acuerdo a los cálculos de la física newtoniana. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, postulas una serie de hipótesis auxiliares que salvan a la teoría para investigar qué es realmente lo que pasó con la órbita de Mercurio, si realmente no encaja o no. Hoy en día, pues con la relatividad ya ha quedado un poquito más aclarado esa situación. Pero con este tipo de explicaciones, pues ¿cómo las sometemos a prueba? Si nos dice que someterla a prueba, pues va a afectar eso en el tiempo y va a hacer que siempre tengamos resultados negativos. Esto pues obviamente le daba mucha frustración a Randy, mucho enojo. Para él esto era causa de decepciones, pero de todas formas había esperanza. Primero, antes de ver las esperanzas, debemos preguntarnos por qué existen la ciencia demencial
y la pseudociencia. Randy decía primero que había una complicidad enorme entre editoriales y casas productoras que consideraban el misterio más rentable. La ciencia no vende, lo que vende es el misterio. Entonces, pues le prestaban más atención a los charlatanes que perpetúan misterios. No hay nada que hacer, por ejemplo, en los casos de los verdaderos creyentes. Una persona convencida en que el mundo se creó hace 6,000 años y que todas las especies vivientes, hasta los perros chihuahuas, ya eran así hace 6,000 años, no la vas a poder sacar de esa convicción, de esas creencias. Lo mismo, por ejemplo, lo vemos hoy en día con los conspiranoicos fanáticos de QAnon o los terraplanistas. Es imposible dialogar con estas personas. ¿Por qué? Porque ya están convencidas de lo que ellos hacen. Obviamente impera el pensamiento mágico, una forma de pensamiento que muchos consideran religioso. La verdad que ellos tienen es la verdad categóricamente, sin necesidad de análisis, sin cuestionarla. Es la verdad y punto. Y la gente obviamente busca el control sobre sus vidas, un control absoluto, una fiabilidad absoluta. Eso nos recuerda muchísimo, Daniel, a los conservadores, justamente Sí, claro. en el mundo aquí del activismo. Sí, claro, o sea, el pensamiento mágico se ve reflejado en muchas partes, no nomás en lo paranormal. También se mira en la educación, en la política y a veces en la propia divulgación científica. Esta idea de que hay verdades absolutas, de que hay cosas que ya no se pueden cuestionar a partir de razonamientos adecuados. Obviamente, por ejemplo, cuestionarte la esfericidad de la Tierra, pues no es un razonamiento adecuado dado la cantidad de pruebas que tenemos hoy en día de la esfericidad de la Tierra. Pero cuestionarte, por ejemplo, sobre si existen realmente cuerdas tan pequeñas que se pliegan en otras 11 dimensiones, pues creo que hay razones suficientes para dudarlo, para cuestionar esto. La famosísima teoría de cuerdas. Así es. Y también lo que mencionas de las revistas, de por eso que, por ejemplo, revistas como Who o Muy Interesante, como que tienen que meter estos artículos de calidad más cuestionable justamente con la idea de que esa es la forma de que pueden vender. Y en cambio, si la comparamos con una revista como Cómo Ves, que es 100% científica, pues no tiene el mismo alcance. Sí, claro. Y pues también aprovechando, queremos otra vez saludar a Eduardo Casas, que es amigo de Astron, que también menciona que es una lástima que más gente, justamente hablando de esto, ubica a Jaime Maussan que a James Randi, a pesar de que pues cada uno tiene la experiencia que tiene. De Martín Fragoso, que menciona que él vio una película sobre la comunicación facilitada hace varios años, donde también hablaban sobre esto de implantar memorias falsas acerca del padre que se le acusa de que abusó de su hija cuando realmente no lo hizo. Y pues también saludos, ya encontré la película, se llama A Touch of Truth. Y también saludos a Walter Gómez, Aldo Mata y de nuevo a Eduardo Casas. Ok. Sí, mira, algo que comenta Martín Fragoso sobre estos temas es justamente de que cosas como la comunicación facilitada, a lo mejor para alguien como nosotros, nos puede sonar divertido o hasta gracioso, ¿no? Y es divertido ridiculizar este tipo de creencias, pero cuando eres consciente de que ha sido utilizado para acusar legalmente a alguien, de demandarlo, de que esté cercano a pisar la cárcel, te das cuenta de que no, las creencias irracionales no solo son divertidas, pueden llegar a ser peligrosas para quienes las creen o para quienes las aceptan como conocimientos válidos o como métodos válidos para llegar a un conocimiento. No sé, me viene a la mente también el caso famoso aquí en México del GT200, que también Fragoso ha de conoce bien, bueno, estoy seguro, en el que pues llegas a acusar a una persona inocente de que porta drogas porque tu aparatito se pone a apuntarlo, cuando en realidad el aparatito era una vil estafa. Entonces, a este tipo de cosas es a las que se refería Randy, de cómo estas ideas proliferan y cómo es una enorme causante de decepción. Pero él decía que había esperanzas. ¿Cuáles son? Randy, por ejemplo, menciona, en ocasiones me han preguntado por qué hago todo esto. Lo hago porque intento mantener informada a la gente.
Creo que esa es la labor que debe desarrollar un educador, intentar informar. El trabajo de los escépticos, lo mencionaba también, la labor del Comité para la Investigación Escéptica, programas divulgativos, tanto grandes como Cosmos, como algunos más locales, como por ejemplo esta presentación, todo aportaba, había un granito de arena. Él mencionaba obviamente en su conferencia de tributo a Carl Sagan, pues que una de las razones de la esperanza era que teníamos de nuestro lado a Carl Sagan y a su obra. Yo le agregaría una extra para la esperanza, el legado del propio Randy. Randy murió el año pasado, ya se había retirado desde hacía unos 3, 4 años, pero había dejado un legado de décadas de investigación, de formas de investigación, de cómo llegar a la gente y de cómo alertar no solo a la gente en la calle, sino a los medios de comunicación, a las instituciones. Entonces, creo que su legado es una de las razones para la esperanza, para seguir adelante con estas cosas tan ingratas que es desenmascarar lo paranormal y la pseudociencia, en un mundo en donde el gobierno sigue usando GT200 o recomendando, ¿cómo se llamaban? Micromoléculas de nanocítricos, algo parecido, o donde se prohíbe tecnología útil como los transgénicos, etcétera. Aún tenemos esperanzas y pues la esperanza muere al último. Hay que ver. Y bueno, pues para cualquier interesado en la vida y obra de Randy y de muchos documentos y demás sobre lo paranormal, las pseudociencias, las creencias místicas y demás, les recomiendo entrar a esta página. Es la página oficial de la Fundación James Randi para la Educación. Es randi.org. Ahí van a encontrarse muchas cosas. Hoy en día esa página ya casi no se actualiza, si acaso publican una entrada por año, pero su historial es enorme y es muy buena. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Daniel. Y justamente como mencionas, pues está todo este tema de que James Randi murió apenas el año pasado, si no me equivoco, fue en noviembre o diciembre. En octubre me parece que fue. En octubre, sí, a finales. Uh-huh. Y pues realmente él ya tenía como un par de años retirado, si no me equivoco también. Bueno, retirado en el sentido que ya no tenía una actividad tan prolífera como en los 80s, 90s, incluso la primera década del siglo. Me parece que de los últimos eventos que hizo fue esta conferencia escéptica que se hace cada año ahí en ¿cómo se llama? Connecticut, creo. La NES que le llaman, donde de repente iba a dar pláticas y todo esto, pero pues sí. Sí. Y pues justo ahora que mencionas, pues tenemos algunas preguntas. Saludos a... sí, saludos también. Diego Shaw Castro. Siempre tengo problemas con estos nombres extraños que a veces hay. A Fercho Palaces y Eduardo Cruz. Para ti, Daniel, ¿cuál es de todas las pseudociencias que nos mencionaste ahorita, la que consideras que debemos atacar como más fervientemente? Algunos, por ejemplo, del sector salud, diríamos que homeopatía, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos en el Instituto Politécnico Nacional, pues aún todavía esta carrera, ¿no? Y tengamos el Instituto Nacional de Homeopatía y toda esta cosa enorme. Para ti, ¿cuál sería como alguna que tengamos que atacar? Mira, yo estoy de acuerdo en parte con los que mencionan a las pseudoterapias en general, no nada más a la homeopatía. De hecho, hay pseudoterapias más peligrosas que la homeopatía. La homeopatía en general es inocua, solo es peligrosa cuando evita que las personas no tomen o no recurran a medicamentos auténticos. Pero sí tenemos otro tipo de pseudociencias aún más peligrosas. Al principio de las diapositivas mencionaba, por ejemplo, a Mario Bunge. Este filósofo citaba, y con él estoy totalmente de acuerdo, a las pseudociencias sociales, lo que es la pseudociencia en lo relacionado a la economía y la política, como las más peligrosas y las que deberían de atacarse. Por desgracia, pues la mayoría de los escépticos no estamos formados totalmente en economía o en teoría política como para enfrentarnos de lleno a este tipo de ideas, pero a la larga terminan siendo grandes destructoras de la cultura.
causantes de la pobreza, causantes de la desigualdad, etcétera. Entonces, yo pensaría que las pseudociencias sociales, junto con las pseudoterapias, son las de mayor alcance y de mayor peligrosidad. Y claro, no hay que olvidarnos de las distintas versiones de negacionismo de la ciencia. Tal vez el más famoso es el creacionismo, pero hay otras versiones como la negación del calentamiento global, nuevamente que tiene que ver con una forma de pseudociencia política. ¿Por qué? Porque desde la negación del calentamiento global hay gente, incluso científicos, físicos usualmente, que no tienen investigación en calentamiento global, que dicen que el calentamiento global es una conspiración china, como diría Trump. Entonces, ahí vemos cuáles son los riesgos reales de este tipo de creencias. Y diríamos, bueno, pero son marginales. Pues no, ya vimos que Estados Unidos tuvo un presidente que sacó a su país, uno de los principales en emisiones de CO2 del mundo, de los acuerdos de París, de estos ya de por sí defectuosos acuerdos, mecanismos para paliar el calentamiento global. El pensamiento pseudocientífico o la anticiencia propiamente, pues no es ningún juego cuando hablamos de política. Y yo pensaría primero en esas. El ejemplo Y que claro, nos gusta no muchísimo dejar aquí a en la las asociación, pseudoterapias del lado. justo, un ejemplo que nos encanta acá en la asociación es el de VIH y los negacionistas de VIH, ¿no? Justamente Correcto. recuerdo a Lynn Margulis, que fue esposa de Carl Sagan, incluso ser la esposa de uno de los grandes divulgadores de la ciencia no le valió suficiente para que ella fuera negacionista del VIH, decir que el SIDA era producto de lepra y de otras enfermedades, y también estar dentro de la cosa conspiranoica del 9/11, ¿no? Como bien mencionas, política. Justo ahorita, Rodrigo, que es del Instituto de Biotecnología de acá de Cuernavaca, nos mencionaba de Bunge, que qué bueno que lo mencionas porque él estudió en McGill y Bunge estuvo en McGill los últimos años de su vida en Canadá. Así es. Entonces nos dice una anécdota por acá que adoraba a uno de sus amigos. Saludos a Ivonne Lleveón, Aldair Márquez Velázquez y Martín Farragosos dice, siendo Randy homosexual, creo que nunca hizo activismo al respecto. ¿O tienes otros datos, Daniel? No, de hecho, yo creo que es una persona que sufrió bastante, porque Randy ocultó sus preferencias hasta 2009, 2010, me parece. O sea, pasó la mayor parte de su vida ocultándolo en el closet. Yo pensaría, pues alguien así, o sea, básicamente 80 años así, ocultando pues lo que era, no sé, pensaría en alguien que debió de haber sufrido bastante. Yo creo que yo también no tengo datos de que haya hecho activismo después. De hecho, pues más allá de salir del closet, como se dice, no sabría qué otras cosas contarían como memorables en ese sentido. Y ahorita justo nos acaba de decir Ricardo Monjaraz, que creo que te conoce. Saludos, Daniel. Ahora, ¿con quién te estás peleando? Ya te superadoramos. Como te peleas con medio mundo, ya. Eres perfecto material para Dibu. Te queremos Sí, acá sí, en la sí. Asociación Mil. No, y se me olvidó traer las partes criticables de James Randi, que también las tiene, pero bueno, las dejaremos para otra ocasión. Perfecto. Bueno, platícanos algo sobre eso. Nos encanta el chisme aquí. Mira, James Randi, pues en general era genial, vamos. Y siempre trataba de, pues consultar lo que no sabía, lo consultaba con científicos, que eran usualmente sus amigos. Pero llegó a tener o llegó a declarar en veces cosas que pues realmente sí haces que te dé así como que contra la frente. Por ejemplo, él aseguraba unas ideas muy propias de la eugenesia y él hablaba abiertamente del darwinismo social, de que se debían de tomar medidas darwinistas en la sociedad para evitar que los estúpidos, así los llamaba, se reprodujeran. Entonces, y cuando le decían, oiga señor, pero, ay, tiré un bote, oiga señor, esto es darwinismo social, eso es abiertamente discriminativo, ¿cómo podemos hacer eso? Sí, estoy consciente de eso, yo sé que no es una idea popular, pero es mi idea. Dices, ay, güey, creo que eran declaraciones, pues, que pasan de lo fuerte. Él también Fuerte. llegó a publicar un artículo donde ponía en duda
el calentamiento global, incluso citando fuentes abiertamente negacionistas, como la famosa petición de Oregon, y la consideraba como un documento a la par del IPCC, del informe del IPCC. Entonces decías, chin, obviamente en ese entonces Randi fue duramente criticado por sus colegas, por quienes sí sabían del tema, y se acabó retractando. Él nunca dijo que él sabía, él solo estaba poniendo en duda y decía que esto o aquello se debía de investigar. Dices, pero cuando lees el artículo original, te das cuenta de que no es tanto así. Sí dice que lo decía desde su ignorancia, pero las otras afirmaciones que daba eran bastante fuertes sobre pues algo que ya se tenía por consenso científico. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que justo el marido que ahorita está en asuntos personales y yo nos hacíamos, era, ¿dónde aprendiste tanta ciencia básica, Daniel Galarza? Fer me dice, ay, bueno, igual ya en la carrera, y yo así de, no, Fer, no se lleva todo eso en filosofía, porque ya hablaste de segunda ley de la termodinámica, que acá adoramos y llevamos, no sé, 6 físico-químicas para poder entender todo lo que tú dijiste ahorita. Entonces nos quedamos así de Dios, ¿dónde aprendió como todo eso? Y también como un reclamo a muchas personas de filosofía de la ciencia de acá de la Ciudad de México que están haciendo cosas más de estética y más de ontología y más teóricas cuando no tienen como estas bases tan sólidas de ciencia. ¿Dónde agarraste tantas tablas en ciencia básica? Mira, mi gusto por la ciencia y por saber de ciencia se lo debo enteramente a lo paranormal. Yo de niño y de adolescente era un fanático de los ovnis, de fantasmas, de duendes, de monstruos como el chupacabras o Nessie, pero me interesaba saber qué era verdad detrás de estas afirmaciones. Entonces, pues me agarré documentales, revistas, libros que hablaban sobre todos estos temas. De una u otra forma acabé entre documentos escépticos, entre programas escépticos y demás, y pues de una a una fui descartando mis creencias personales. Me acuerdo que la primera que descarté fue mi creencia en pie grande, la última fue el sudario de Turín, la supuesta sábana santa, y todo pues siempre buscando informarme. En filosofía, por lo menos aquí en la carrera en la UDG, uno puede decir que sí está completa la especialidad, porque acá se ve, por ejemplo, para cubrir la especialidad, ves filosofía de la biología, ves fundamentos de las matemáticas, fundamentos de la física, 3 semestres de lógica matemática, inteligencia artificial, tienes un seminario sobre relatividad y otro seminario sobre fundamentos de mecánica cuántica, teoría de la argumentación. Entonces, dentro de lo que cabe está bastante complejo, bastante completo, perdón, lo que es el programa. Y pues gran parte de lo que sé, que tampoco no es de que sea un expertazo en toda la ciencia, yo creo que ustedes me darían clases de años completitos de muchas cosas de las que yo sigo dudando, de las que yo no tengo conocimientos suficientes, pero lo poco que sé o poco o mucho que sé, pues sí lo he hecho tanto para investigar sobre estos asuntos de lo paranormal, qué es lo que se sabe por la ciencia en realidad, para saber pues qué tanto de eso puede ser verdad o no. De ahí viene. Eso está padrísimo. Me recuerda mucho tu respuesta a lo que nos dice un miembro de acá de la asociación, Héctor Chavarría, y también al propio Martín Fragoso, que justo también ellos se metieron a esta parte por, pues en el caso de Héctor Chavarría, la ufología, ¿no? Y en el caso de Martín Fragoso, también creen en esta clase de No, cosas pues, paranormales. Y ajá. también creo que lo que mencionas es que, pues sí, aparentemente, justo al meterte de eso, tienes conocimientos que darían a entender que, ay, a lo mejor lo estudiaste, pero también tiene que ver que el nivel de cultura científica que tenemos en general, sobre todo en México, pues es bajísimo. O sea, realmente creo que incluso James Randi en algún evento de los videos que vi, él hablaba mucho de que en inglés creo que es Science Literacy, que justamente él decía eso, que como la gente no tenía un conocimiento más allá, creo que del 5.º de primaria, en cuanto a temas científicos, por eso caían con diseño inteligente, con los homúnculos, con la homeopatía que ya mencionaste y con ese tipo de fraudes. Y pues igual tenemos saludos hacia Didi Sony, Aldair Márquez y Yvonne Eve On, creo que se pronuncia. Ok.
y Cristina Ortega. Y también creo que vale la pena mencionar que, bueno, como te decía al inicio, yo no sabía quién era él hasta que se murió, lo cual es muy triste. Y que era LGBT, entonces siendo nosotros dos Ajá. activistas de derechos humanos, es así de, luego se muere alguien de nuestra población y así de, si tiene algo que ver con ciencia, nos lo canalizan a nosotros. Si tiene algo que ver con trans, se va a otra asociación, ¿no? Y así. A nosotros, Ya, los científicos gays, nos tocó la parte de Randy. las Mira dos. que Sí, justo en sí. su... Tiene este documental, que no es... Tiene un par de años, el de An Honest Liar. Ajá. Sí, Que a no, mí lo que... Sí, se es llama muy así, bueno ¿no? ese documental. Ujú. Que a mí lo que me gustó de él es que, pues justamente mencionan, como tú dijiste, que él tiene esta educación, pues básica, bueno, básica para estándares de allá, que sería preparatoria, y que aún así, pues acabó trabajando con Isaac Asimov, con Carl Ujú, Sagan, con estas figuras así súper importantes en estos temas en particular, en los 80s y 90s. Hay ujú. una parte que me encantó de lo que dijiste, que me encantaría citar en las publicaciones científicas que hacemos, ¿está en tu tesis o dónde podemos hallar esto que nos dijiste, que el pensamiento crítico es lo que nos tiene que ayudar a combatir todo esto, más que lo que Fer dijo hace rato, la cultura científica? Mira, eso de hecho lo encuentras en algunos libros y conferencias del propio Randy, y también lo menciona bastante con mucha regularidad Mario Bunge cuando habla de pseudociencias, de cómo pues también científicos formados llegan a caer en estas. Sí, que es lo que él, y que aparte se adelantó, porque justo lo que él hizo en parapsicología, pues él solito, sin tener la expertise, se dio cuenta de esto, que años Ujú. después nos dimos cuenta, bueno, creo que le tocó todavía porque fue a mediados del 2015, cuando fue el escándalo este de el hackeo de la P estadística, que se dieron cuenta que era muy fácil alterar los datos para de repente decir, mira, sí detectamos el Ajá. ESP, la sensación extrasensorial, Sí, sí, claro. y cosas que después, que él se dio cuenta empíricamente, pero que ya años después los científicos dijimos, sí, cierto, es fácil Sí, es cierto. manipular los papers, es fácil engañar a la gente si sabes cómo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las instituciones como que sobrepasan esas cosas, justo por lo que mencionas tú, que les falta regresarse un poco a las bases, al pensamiento crítico, a la entender, por ejemplo, que él entendía empíricamente, aunque no conocía la investigación de los sesgos cognitivos, del efecto Dunning-Kruger y todo el razonamiento motivado, que ahora se está estudiando cada vez más, pues con todo lo que les pasó en Estados Unidos, con la presidencia de este personaje que ya salió, que fue como el clímax de la pseudociencia, yo creo. Sí, claro, de la desinformación y el fake news. Y pues por desgracia, líderes así todavía tenemos. Basta con el ver el que tenemos aquí en México, en Brasil, en Reino Unido. Este, sí, o sea, el tema es la formación del pensamiento crítico. El problema con la formación científica y también la humanística, en filosofía igual, es de que a nadie nos enseñan cómo no ser estafados. Entonces podrás ser un gran científico, un premio Nobel incluso, y caer en estafas, porque tu formación no incluye el cómo saber cuando te están estafando. Lo que sí incluye, por ejemplo, en ser un prestidigitador profesional. Tú te entrenaste para estafar a la gente, pero al menos lo dices abiertamente. Randy decía, soy un mentiroso, pero el mentiroso más honesto, por de ahí viene el nombre de su documental. Él estaba entrenado para engañar a la gente, sabía cómo engañar a la gente, pero lo usaba pues para el espectáculo. Y ya después lo usó para desacreditar y desenmascarar a los verdaderos estafadores. Exacto, es justo como mencionas, muchas veces como que la carrera se presta más como a adquirir conocimientos, técnicas y a cómo trabajar en comunidad, pero justamente no te enseñan que no es toda la historia, como que tiene este otro lado donde tienes que entender, bueno, ¿por qué la gente cree en ciertas cosas? ¿Por qué la gente no cree en otras? ¿Por qué hay tanta gente que cree en los antivacunas? ¿Por qué hay tanta gente que con la evidencia ahí tal cual física no? Que incluso el mismo James Randi, como mencionas, que él logró hacerle ver a científico a su horror, logró desenmascarar a muchos charlatanes, pero incluso a él, por así decirlo, lo lograron engañar porque justamente pues su pareja de años resultó que era un inmigrante documentado que se robó la identidad de alguien más y él se enteró cuando el FBI lo fue a arrestar, como lo menciona el documental. O sea que creo que es la parte que también hace falta es como la humildad de reconocer de, pues sí, todos tenemos sesgos, todos tenemos puntos ciegos Ah, que claro. tarde o temprano nos van a reventar en la cara y lo mejor que podemos hacer es reconocerlos, admitirlos, trabajarlos y no hacer lo que hacen muchos de que cuando se enteran de estos temas, no te pasó a ti de que, por ejemplo, cuando aprendes falacias lógicas, que las ves en todo mundo, pero no las ves en ti mismo y Uh entonces -huh. empiezas a caer en las mismas.
Entonces yo creo que también es una lección muy importante que nos deja él, aparte de la humildad neurológica, por así decirlo, la humildad de que pues nuestro cerebro tiene fallas, nuestro sistema de pensamiento y aprendizaje tiene muchas fallas. Sí, por supuesto. No, y mira, lo que decías al principio también es importantísimo. Tendemos a ver a gente como James Randi o Carl Sagan o Bunge como pues, los paladines del escepticismo, del mundo racional y demás. Pero debemos recordar que nadie es 100% racional en todo. Nadie es 100% escéptico en todo. Si así fuera, estaríamos muy cerca de ser robots. Entonces, debemos entender justamente de que también las emociones, no solo el raciocinio, pues tienen que ver con la toma de decisiones, tienen de hecho más que ver con que el propio raciocinio. Entonces, lo que creo que sería importante justamente es lo que ya después mencionaste, tener en cuenta o como parte de la cultura ya ciudadana básica, el pensamiento crítico que nos hace conscientes de estos defectos. Y hacernos conscientes de estos defectos nos ayuda tarde o temprano, a veces más tarde que temprano, pero por fin identificarlos en nuestras propias posturas. Y eso es lo importante. Lo importante no es tanto tener siempre la razón en todo, sino saber identificar cuándo y sobre todo por qué, con qué fundamento tienes razón para creer o no en tal cosa. Exacto, porque justamente yo lo veo mucho que mi área es ciencia de los alimentos y un gran problema ahí es que pues, todo el mundo ha comido, todo el mundo tiene experiencias positivas Sí, y sí. negativas con la comida. Entonces, por eso es muy fácil que ciertas experiencias como que por ejemplo, esto que pasó ahorita con los famosos, con estas cosas, con los hexágonos negros de cuidado, altas calorías, cuidado, alto sodio, que Sí. pues, sabemos un poco más, sabemos de sí, pero eso no va a detener tanto a la gente. Pero hay quien cree que sí, que satanizando, que poniendo estos hexágonos, ¿son hexágonos? Octágonos, Son octágonos, octágonos sí. negros y todo esto. Ah. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos lo que pasó con el tabaco, que pasaron décadas, a pesar de poner letreros, a pesar de subir precios, hasta que la gente le cayó el 20 de que, sí, me hace daño. ¿Y por qué es? Porque pues en el caso del tabaco tardas 20, 30 años en ver los efectos. En el caso de los alimentos, pues justamente tenemos como el apego emocional, el apego económico, entonces como que son cosas donde ves que pues sí, a pesar de que tenga los datos duros y la ciencia pues realmente no es suficiente, tenemos que entender cómo piensa la gente para ir más allá. Y Correcto. pues también tenemos ya para cerrar, comentarios de Ricardo Monjarnás, que dice que entre que normalmente no se nos enseña a pensar críticamente y que a casi todo el mundo le resulta sumamente difícil aceptar que le vieron la cara, pues el asunto está para llorar, lo cual es muy cierto. El doctor Eduardo Casas dice que también le pasó como a ti, entonces ya deberían de ser su club de personas que empezaron como creyentes y terminan escépticos. Y antes de pasar a las últimas preguntas, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos leerte más, Ani? Sí, el escéptico Jalisco mencionaste que era un blog, pero aparte de ese, ¿tienes otras redes o dónde pueden ver tus publicaciones? Sí, mira, sobre todo estoy bien activo en Facebook, ya sea que me busquen como El Escéptico de Jalisco, que es la página oficial en Facebook, o por mi nombre, Daniel Galarza Santiago, también me encuentran y también los acepto ahí con gusto. Y sí, mi blog es elescepticodejalisco.blogspot.com y pues googleando también mi nombre o propiamente El Escéptico de Jalisco salen aportaciones en otros portales donde he estado. Platícanos También, de tus últimas entradas. ¿Cuáles han sido tus últimas entradas en el blog? mira, Para que la última que hice es sobre el tigre de Tasmania. Se rumoraba de que ya habían encontrado por fin evidencia de que seguía vivo con 4 fotografías nuevas. Pues puro cuento, no, no hay nada por desgracia. Entonces escribí sobre ese tema. Escribí por ahí una crítica a un tuit de Richard Dawkins, que tiene que ver mucho con lo que se ve en filosofía de la ciencia. Entonces, pues me agarré el tuit como excusa para divulgar filosofía de la ciencia. Y también me investigué el fantasma del panteón, este videíto de Facundo de incógnito, que se ve en medio de un panteón y se ve una supuesta niña fantasma volteando.
Son los últimos que he escrito, si no recuerdo mal. Pues gente que nos está viendo, ya escucharon, está súper variado el repertorio de Daniel. Tenemos desde temas de criptozoología y animales extintos que ya no están extintos y que después sí están extintos. Tenemos para los que les gustan fantasmas y cosas sobrenaturales, ahí hay una entrada. Y para la parte política, o sea, cumples todo, perfecto. Claro, trato de Y hacer bueno, eso. justo para cerrar, bueno, al final de tu presentación tú hablabas de que James Randi por un lado hablaba de lo que le acongojaba y al final lo que le daba esperanza. Entonces tú en tu experiencia que has tenido trabajando en el blog, en tu maestría, con la gente y todo eso, ¿qué es por un lado lo que más te preocupa, no tanto ahorita, sino como de lo que viene, o sea, del futuro? Y por otro lado, ¿qué es lo que más te da esperanza de lo que dices, ay, pues las cosas están así, pero por lo menos está esto? Pues yo diría lo principal que me preocupa a nivel internacional o como para el futuro del mundo es propiamente el cambio climático, de cómo han pasado décadas y no se ha llegado a soluciones o acuerdos que comiencen a dar para soluciones pues que nos muestren resultados, porque lo cierto es de que hasta el día de hoy seguimos sin resultados, seguimos en ese punto de si ya estamos llegando a la fase de no retorno del cambio climático. Entonces, creo que ese va a ser uno de los problemas más grandes y por desgracia, si no lo logramos, si no logramos revertirlo, una buena parte de la culpa de eso es la alta difusión de la pseudociencia, la alta difusión del negacionismo climático y de sus estrategias de poner en duda el consenso, lo establecido en ciencia. Entonces, creo que ese es un punto realmente preocupante. Creo que, por ejemplo, la pandemia actual nos ha dejado bien claro de cómo el mundo entero, que creíamos bien civilizado y bien conectado, no está preparado para crisis mundiales aún. Y si nos preocupamos ya por esta pandemia, híjoles, imagínense lo que viene con el cambio climático, que también puede ser causante, entre muchas otras cosas, de nuevas variantes y nuevas mutaciones de distintos virus y bacterias. Entonces, híjoles, creo que eso es lo que más debería de preocuparnos, pero no nomás a nosotros, sino a quienes están en el poder hoy en día. Y por desgracia parece que no preocupa tanto, no como debería de ser. Y lo que me da esperanza, pues justamente esto, el ver que poco a poco hay gente que comienza a tomar conciencia y no nomás eso, sino que comienza a exigir, ya sea desde su Twitter, desde su Facebook, hasta en movilizaciones, mira, un poder psíquico la movió. Ah, sí, se cayó el clavo, pero tú sigue. Movilizaciones o marchas de denuncia para que las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones urgentes, de tomar decisiones ya hoy en día en contra de estas cosas, pues las tomen. Creo que eso todavía da esperanza, pero pues vamos a ver hasta dónde muere la esperanza o a ver si sigue viva después de unos cuantos, una década más tal vez. Al igual que en Los Simpson ha salido un paleontólogo muy importante, acabo de recordar que en Richard Dawkins salió en South Park, la serie de South Park, ¿no? Justamente Sí, como el amante de la señora Garrison. de la Entonces, señora Garrison. podré- yo adoro esta clase de cosas. Ese es Richard Dawkins. Soy tu mona. Soy una mala monita, algo así. Can you call back later, please? An emergency? I need to speak with Mr. Garrison right now. I'm sorry, but Mr. Garrison has passed away. Mrs. Garrison is the only person here, and she's rather tied up at the moment. Look, asshole, this is a real emergency. Oh, está genial. Y además me encanta porque el acento británico lo respetaron de Dawkins. Entonces, Sí. qué bonito. Me encanta cuando pasa esta clase de cosas. Ojalá no nos bajen el video por estas cosas. Y no. Fíjate que le preguntaron a Richard Dawkins qué piensa de ese Creo que episodio. él dijo que no le gustó el acento británico. Sí, porque lo entrevistaron y dijeron, señor Dawkins, ¿por qué si usted es tan inteligente, se cogió al señor Garrison, a la señora Garrison? Entonces él nada más se enojó y le aventó el libro y se rió un poco.
Sí, no, parece que es algo bochornoso para él. No, y aparte porque pues, cuestionan un poco que su premisa esa de que si todo el mundo fuera ateo, automáticamente la humanidad ya estaría mejor y le muestran que pues no, que realmente eso demuestra que hasta cierto punto él tiene el sesgo de creer que el ateísmo es como la solución cuando realmente eso significa no comprender el problema. La, Sí, Y va un no. poco más allá. la posverdad creo que, al igual que dijiste que puede afectar, pues también en divulgación de la ciencia podemos usar a nuestro favor porque las emociones es algo muy poderoso, entonces podemos utilizarlos para, en este caso, el bien y el camino de la ciencia, ¿no? Y no nada más para embaucar a la gente. Sí, como Sí, estos, claro. uno de los alumnos de Randy que son los novela de Connecticut, que hace años desenmascararon a los Warren, que son estos Ujú. cazafantasmas, y a pesar de eso siguen sacando que la película de Annabelle y la película de no sé qué. Sí, Y todavía mucha van para gente largo. cree que, ajá, y mucha gente a pesar de que hay evidencia de que no, nada de eso pasó. El año pasado fue este escándalo de que se perdió la muñeca de Annabelle y todo el Ah, mundo sí. ahí. Y nosotros así como de, si saben que hace años ya se nos demostró que eso no es cierto y que hasta estos escépticos fueron y agarraron la muñeca y creo que le dieron una vuelta y los acabaron corriendo de la casa de los Warren y pues... Pero como dices, cada vez hay más gente que ve a través de eso, cada vez hay más Greta Thunberg y gente así que se para y dice, oye, si no cambiamos las cosas, no va a haber un mañana. Bruno Guerra es Bien. un abogado del Estado de México. Dice que saques un video, un blog sobre el demonio de la piñata. No estoy seguro cuál es el demonio de la piñata. Chancito sí. Sí, el videíto este de una tienda de piñatas y se ve una cara. Se refieren. Seguramente es para Idolia, pero bueno, Para habrá que ver. Idolia. No, creo que fue un fraude así perpetrado, pero algo Ok, que hizo el dueño para divertirse. luego pasa. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos con este tema muy importante. Igual gracias a ustedes que sintonizaron para vernos semana con semana y pues nos veremos la próxima semana en nuestra siguiente plática que les traemos acá desde Dibu AC. Hasta luego. Nos vemos. Ya salimos de live. Ya salimos del live y... No es cierto, ahí sí hice el live en Facebook.